Hola, continuamos con nuestras clases de interacción gravitatoria. La clase de hoy se corresponde con el día 4 de noviembre del año 2020. Pues bien, en las clases anteriores estuvimos estudiando el concepto de campo en física. Vimos que era un concepto que nos permitía explicar la interacción a distancia. Es decir, si nosotros situamos una masa m en el espacio, si entendemos que el espacio es toda la pantalla, evidentemente cualquier otra masa que apareciera en ese espacio, por ejemplo esta masa m pequeña, sufriría la atracción debido a esta masa m grande. Y entonces esa atracción vendría dada por la fuerza gravitatoria. La cosa era cómo explicar en qué momento y de qué forma la masa m pequeña sabía de la existencia de la masa m grande si las distancias de las que estamos hablando pues a lo mejor son mucho más grandes o hay algo que impide que las dos masas pues se visualicen, ¿no? O sea, ¿de qué forma? Entonces, para eso introducimos el concepto de campo, de manera que en todo punto del espacio, en el momento en que aparece una masa, un objeto que tiene la característica que define el campo, en el caso del campo gravitatorio, cualquier objeto con masa va a generar un campo gravitatorio, pues en el momento en que aparece, todo el espacio, todos los puntos del espacio se ven perturbados por esa masa y define un valor de campo para el campo en cada punto del espacio, de tal forma que en el momento que aparece la masa esta m pequeña, en el punto en el que esté tendrá un valor de campo, ¿vale? En función de su posición. Aquí tenemos que darnos cuenta de una cosa, y es la siguiente. Nosotros sabemos que la interacción entre esas dos masas va a venir dada por la fuerza gravitatoria. Sabemos que es un vector radial porque une los centros de las dos masas. Y la cuestión es decidir cómo es posible que nuestro campo gravitatorio, dependa únicamente de la posición. Porque claro, la fuerza gravitatoria depende de las dos masas. Sin embargo, cuando nosotros hemos definido el campo, nosotros no necesitamos que haya dos masas, nos basta con que solamente haya una. Entonces es un problema que tendremos que resolver. ¿Cómo definir el campo sin la necesidad de tener al menos dos masas? Solo con la masa, digamos, que crea el campo. ¿Vale? Eso es, por un lado, un problema de la definición de campo, lo que se entiende como intensidad del campo. Pero es que también vamos a descubrir que hay otras magnitudes que permiten definir el campo, porque en el caso del campo gravitatorio tenemos que es un campo conservativo, que ya explicaremos a fondo qué quiere decir esto, aunque ya lo hemos visto en el tema de trabajo y energía. Entonces, el hecho de que el campo gravitatorio sea conservativo, veremos que nos permite definir una función que se llama potencial, y tanto con la intensidad del campo como con el potencial podemos definir el campo, digamos las magnitudes que definen el campo. Así podemos decir que necesitamos estudiar magnitudes que definen el campo. Entonces tenemos por un lado la intensidad del campo, que es G, y el potencial, que es V. Pero es que además, si nos damos cuenta, lo que nosotros sentimos o el efecto que nosotros vemos es la atracción producida por esa fuerza gravitatoria. Es la atracción.
Entonces nos damos cuenta que la introducción del concepto de campo nos está dando un conocimiento de la causa que provoca la fuerza. ¿De acuerdo? El campo, que va a ser G, es la causa de la fuerza gravitatoria. ¿De acuerdo? Al igual que cuando vimos las leyes de Newton, la aceleración es el efecto de la fuerza. La fuerza es la causa de la aceleración. Pues aquí el campo, el hecho de que el campo existe, además el campo, aunque lo hemos definido como un concepto matemático, es una realidad física. El campo existe, ¿vale? Cuando veamos el campo electromagnético y demás, veremos que el campo en sí lleva energía y lleva momento lineal. Entonces el campo es una realidad física como tal. Entonces, el campo también se puede estudiar desde la perspectiva de los efectos que produce. Como el campo es la causa de la fuerza gravitatoria, también podemos decir que hay magnitudes que son inherentes al campo. No lo definen, pero si están, digamos que el propio campo genera esas magnitudes, ¿no? Son inherentes, son propias del campo, aunque no lo definen. Y aquí tenemos la fuerza gravitatoria y como el campo es un campo conservativo, el campo gravitatorio es conservativo, también vamos a ver que la fuerza gravitatoria tiene que ser conservativa. Y al ser conservativa, podemos definir la energía potencial, que es la otra magnitud que es inherente al campo. Entonces, como vemos, la energía potencial gravitatoria. Entonces, como vemos, tenemos 4 magnitudes, 2 que definen el campo y 2 que son inherentes, propias del campo. La intensidad del campo depende del punto. Digamos que es una magnitud, es una función que depende de la posición en la que nosotros queramos medir el campo, ¿vale? El potencial también depende de la posición. Vemos que depende de la posición. Sin embargo, la fuerza gravitatoria no solamente depende de la posición, sino que también depende de la masa que nosotros estemos situando. Y la energía potencial también veremos que no solamente depende de la posición, sino también de la masa con la que esté interactuando la masa fuente, es decir, la masa que crea el campo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para estas no necesitamos una masa, que normalmente se le suele llamar masa testigo, ¿vale? La masa que se va colocando para estudiar el campo, se le suele llamar a veces masa testigo. Nosotros no necesitamos la masa testigo, una masa, para conocer el campo producido por la masa m. Nos basta con estudiar la posición, por la propia definición de campo. Sin embargo, si queremos estudiar magnitudes inherentes propias del campo, como la fuerza o la energía potencial, ya sí necesitamos la aparición de otra masa, por la propia definición que hablamos en la fuerza, que requiere de las dos masas, y en la energía potencial ocurre exactamente lo mismo. Pues bien, estas 4 magnitudes, además, se pueden estudiar desde 2 enfoques distintos. Digamos que si nosotros nos centramos en estudiar la intensidad del campo y la fuerza gravitatoria, se dice que estamos en un enfoque dinámico. ¿Vale? Dinámico, fuerza. Sin embargo, si nuestro interés se centra más en el estudio de la energía potencial o del potencial del campo, entonces se habla
de un enfoque energético. Pues bien, vamos a pasar por estas 4 magnitudes. La fuerza ya la conocemos como aplicada al campo y vamos a ver los 2 enfoques. El campo gravitatorio desde un enfoque dinámico, vamos a estudiar la intensidad, la fuerza ya la conocemos, y luego veremos el campo gravitatorio desde un enfoque energético, estudiaremos la energía potencial gravitatoria y el potencial gravitatorio. Pues bien, vamos a empezar con la primera de ellas, que es la intensidad del campo gravitatorio. Y como hemos dicho antes, nuestro problema es conocer el valor que va a tomar el campo en cada punto del espacio, sin la necesidad de tener que colocar una masa m pequeña para estudiar cómo actúa el campo producido por una masa m grande. Entonces, nuestra cuestión es resolver lo siguiente. ¿Cómo es la intensidad del campo en un punto? Pues bueno, hay muchas formas de resolverlo. Hay una que a mí personalmente pues me gusta porque pasamos de un aspecto fenomenológico, es decir, de una situación particular que conocemos su resultado, a la aparición del valor de la intensidad. Bien, vamos a suponer un conjunto de n masas distribuidas por el espacio, ¿vale? Y una masa n más 1. Si queremos calcular la fuerza gravitatoria que producen esas n masas, vamos a poner puntuales, sobre esta masa n más 1, sabemos que la fuerza total que sufre la masa n más 1 va a ser igual a la suma pues, de la masa que provoca la masa F1, la masa F2, la masa F3, hasta la masa Fn, ¿no? La fuerza gravitatoria que provoca cada uno en interacción con la masa n más 1. Si eso nosotros lo escribimos desarrollando la expresión de la fuerza gravitatoria, vamos a tener la constante G, que sale como factor común. A la masa n más 1 la voy a llamar m, y a todas las masas las voy a llamar 1, m1, m2, m3. Entonces voy a tener esta situación. Hasta la masa m sub n, r sub n al cuadrado, r. Esta sería la suma, ¿no? Si os dais cuenta, en cada sumando tenemos la interacción de la fuerza gravitatoria asociada a cada partícula. A mí me da igual cómo estén distribuidas. Como la interacción es radial, es unir los centros de las partículas, pues bueno, suponemos que cada vector unitario R1, R2 y R3 pues está en el centro, está en la dirección que une los centros de las dos masas. Y aquí tenemos la distancia al cuadrado, por la distancia de la masa n más 1 de la masa 1, la distancia de la masa n más 1 a la masa 2 y así sucesivamente. Pues bien, si nosotros prestamos atención a que en todos los sumandos aparece la masa
n+1, es decir, de la que queremos calcular la fuerza, si aplicamos la segunda ley de Newton, sabemos que esa fuerza que sufre la masa n+1 va a ser igual a una masa por una aceleración. Esa masa que tiene la masa n+1. Si esa aceleración nosotros la llamamos, en vez de a, le ponemos g, le llamamos g. Si igualamos, si sustituimos el valor de la fuerza total, introducimos todo este sumando, toda esta suma, vemos que en todo sumando aparece la masa m, que se puede sacar factor común, se va a ir con la masa que aparece en el miembro derecho, multiplicando por g. Entonces, nos queda que g tiene que ser igual a menos g m r1 al cuadrado r1 más m2 r2 al cuadrado r2 más m sub n rn al cuadrado rn. O lo que es lo mismo, g tiene que ser igual, si lo ponemos en forma de sumatorio, desde i igual a 1 hasta n, la suma desde igual a 1 hasta n de g m sub i partido r sub i al cuadrado r sub i. ¿Vale? Entonces esta aceleración, como vemos, ya no depende de la masa n+1. G solamente depende de la posición que ocupe la masa n+1 respecto de cada una de las masas sobre las que estamos calculando la fuerza gravitatoria, y depende de cada una de las masas, digamos, iniciales, de las n primeras masas. Por lo tanto, si consideramos únicamente la interacción, esto lo hemos cogido n masas para hacerlo de manera general, si particularizamos para una masa, entonces g va a depender de la posición y va a ser igual a g m partido r al cuadrado por r. Y a esto es a lo que vamos a denominar campo gravitatorio, intensidad del campo gravitatorio. ¿De acuerdo? Vemos que es atractivo. Aquí me he comido el signo menos, hace falta ponerlo. Es menos g m partido del cuadrado por el vector radial. Entonces vemos que la intensidad del campo es atractivo, como es la fuerza gravitatoria. Es radial. Vemos que está el vector unitario r radial. Luego, para la distancia, para saber la intensidad del campo en un punto P arbitrario, vamos a tener que unir en línea recta el centro de la masa que crea el campo y el punto P. Y esa va a ser la distancia a determinar, porque es radial, ¿vale? Y como vemos, su valor varía con el inverso del cuadrado de la distancia. Eso nos dice algo muy importante, porque si nosotros
lo vemos tranquilamente. Voy a colocar otra vez aquí el valor g de r en manera general, menos gmr cuadrado r, ¿de acuerdo? Es la misma expresión. Pues si nos damos cuenta, la dependencia del campo, es decir, el campo va a depender únicamente de la distancia al cuadrado. ¿Por qué? Porque dada la masa que crea el campo, la masa es constante y g es constante. G y m son constantes. Entonces, g solo depende de 1 partido r al cuadrado. ¿De acuerdo? Si nosotros analizamos esta función, la vemos desde un punto de vista matemático, vamos a ver que g de r, ¿no?, es similar a una función f de x igual a una constante partido por x al cuadrado. Las funciones de este tipo tienen la siguiente representación. Dependiendo del valor de k, pues puede variar ligeramente, pero más o menos tienen esta representación gráfica. De manera que cuando x tiende a infinito, la función tiende a 0. Cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a 0. Y cuando x tiende a 0, en el límite, la función f de x tiende a infinito, porque esta función diverge en 0, pues no está definida en 0. No podemos dividir por 0, eso es imposible. Entonces, esto nos permite representar gráficamente nuestra función intensidad del campo. Además, es muy importante percatarse de que nuestra función g es una función que quiere representar una realidad física. Por lo tanto, si vamos a medir distancias, es decir, vamos a poner aquí, que aquí estamos midiendo distancias, y aquí está el valor de g, ¿vale? Este es el valor de g que va tomando en el eje y. Pues bien, como medimos distancias en el eje x, todavía no hemos hablado nunca de distancias negativas y no lo vamos a hacer. Por lo tanto, la función g, el campo, va a tomar valor o 0 o valores, la distancia puede tomar valor 0 o hacia más infinito. Sin embargo, nos damos cuenta que el valor 0 no lo puede tomar, porque la función g, si tomara la distancia valor 0, entonces esto no puede estar definido. De manera que la función g, en función de la distancia, serán valores próximos a 0, sin llegar a valer 0, hasta más infinito. Entonces nuestra función g va a ser de esta forma. Es decir, el campo gravitatorio producido por una masa puntual, y muchas veces se coloca aquí nuestra masa, aquí está la masa m en el origen del sistema de referencia. Tenemos que conforme el objeto, la masa m chica, se aproxime a la masa m, es decir, la distancia entre m chica y una entre la m grande y una m chica eventual que yo coloque, por ejemplo, a esta distancia, a esta o a esta, se aproxime, el campo gravitatorio va a aumentar, ¿vale? Y si nos alejamos de la masa m grande hacia infinito, el campo gravitatorio cada vez se hace más pequeño hasta que se anula en el infinito, ¿vale? En 0 no está definido el campo gravitatorio. ¿Por qué? Porque se supone que en 0 está la masa m. Entonces no podemos colocar una masa m chica justo en el punto donde está la m grande, porque eso sería superponer en el espacio dos objetos, que eso no se puede hacer, ¿vale? Fijaos que lo he definido el campo como positivo porque estoy hablando, ahí me he confundido,
estoy hablando de módulo de G. El módulo del campo va a ser siempre positivo. Recordemos que en este caso el campo gravitatorio, la intensidad, es un vector, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que al ser un vector, su expresión vectorial tiene un signo menos porque es atractivo, pero el módulo va a ser siempre positivo. Y decimos que es atractivo, pues igual que pasaba con la fuerza. Si cogemos nuestra masa m, definimos un punto P y queremos saber el valor del campo en el punto P, al ser atractivo, nosotros definiríamos nuestro sistema de referencia, digamos, aquí en el origen de la masa m. Entonces vamos a dibujarlo. ¿De acuerdo? Entonces nuestro vector unitario R, la intensidad del campo va a ser esa, y nuestro vector unitario está aquí. Sería nuestro vector unitario radial. Entonces, ¿qué ocurre? Que R, el sentido de G es opuesto al del vector unitario R. Por eso hay que poner un signo menos. Sin embargo, el módulo de G siempre es positivo. ¿Vale? Por eso lo dibujamos así en la gráfica. Bien. ¿Qué otro aspecto podríamos mencionar que es importante? Pues como es el campo gravitatorio es un campo vectorial, es un vector, se cumple el principio de superposición. G cumple el principio de superposición. ¿Eso qué quiere decir? Pues que como podemos tener varias masas que producen un campo gravitatorio, el campo gravitatorio en el punto va a ser la suma vectorial del campo gravitatorio producido por las diferentes masas. G total va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de G sub i. Donde G sub i es el campo producido por m sub i. Si hay 3 masas, pues habrá G1 más G2 más G3. Si son 7, pues 1, 2, G1, G2, G3, así hasta 7. Pero recordad que siempre es la suma vectorial, ¿vale? Pues bien, una vez que hemos analizado un poco la intensidad del campo gravitatorio, falta indicar las unidades del campo. Pues bien, las unidades del campo se pueden deducir de la siguiente expresión. Si nos damos cuenta, el campo lo hemos deducido a partir de la fuerza gravitatoria y de la segunda ley de Newton. Entonces, muchas veces se habla del campo como la función que es la fuerza gravitatoria partido una masa m testigo. Es decir, ¿cómo puedo saber yo el valor del campo? Pues es como calcular la fuerza gravitatoria en un punto partido por una masa m testigo que yo coloque aquí. Como la fuerza gravitatoria es menos g m' partido por r al cuadrado r, si yo la divido por la masa testigo, entonces me queda la expresión del campo que hemos definido nosotros. Y de aquí se puede sacar las unidades del campo, que no es ni más ni menos que Newton partido por kilogramo. También
esto se puede ver que es equivalente a metros partido por segundo al cuadrado. Al haber definido el campo, haberlo deducido, perdón, desde la segunda ley de Newton, hemos visto aquí que la fuerza gravitatoria es m por a y hemos cogido la aceleración como valor del campo. Entonces, la intensidad del campo gravitatorio también debe tener unidades de aceleración, ¿vale? Se puede poner de las dos formas. Vamos a ver una aplicación para terminar la clase de hoy, un ejercicio. Un problema. Determinar el campo producido por las masas de la figura en el punto P. Bien, nuestra figura va a ser un rectángulo y vamos a colocar distintas masas. Una masa azul aquí, una masa naranja aquí, más pequeñita, y una masa roja aquí, bastante grande. Fijaos que aunque aparezcan en el dibujo así, yo voy a considerar que son masas puntuales. Y voy a nombrarlas como masa 1, 2 y 3. Y el punto P va a estar ahí. Pues bien, M1 son 5 kilogramos, M2 son 10 kilogramos y M3 son 3 kilogramos. Y las distancias del rectángulo son 5 y 10 metros. Pues bien, para sacar el punto P, si recordamos el problema que resolvimos sobre fuerza gravitatoria, el procedimiento es el mismo, solo que ahora hay que calcular solo el campo. Fijaos que para saber el valor del campo en el punto P yo no necesito colocar ninguna masa, porque el campo solo depende de la posición. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar en el esquema las fuerzas gravitatorias. Ya que he colocado las masas con colores, voy a colocar cada una de los vectores campo en el color correspondiente. En el caso de la masa 1, el vector campo va a ir en esta dirección, G1. En el caso de la masa 2, el vector campo tengo que unir los centros de la masa con el punto y el vector campo va a estar en esa dirección de ahí. G2 y G3 va a estar aquí. Muy bien. Yo coloco mi sistema de referencia. Lo voy a poner en el punto P, por comodidad. ¿De acuerdo? X, Y, y entonces ya veo que mi vector G va a tener sentido Y negativo, mi vector G3 sentido J negativo y mi vector G2 sentido Y y J negativo, en ambos casos, porque el vector G2 habrá que descomponerlo. Bien, vamos a ir calculando cada uno de ellos. Para el caso de la masa 1, G, ahora calculamos los módulos. G1 va a ser igual a GM1 partido por la distancia R1 al cuadrado o R1P al cuadrado, lo que es lo mismo GM1 y la distancia que son 10 metros. Entonces de aquí podemos sacar que el valor de G1 es 3,335 por 10 elevado
a menos 12 newtons partido por kilogramo. El 3 se resuelve muy fácilmente. G3 es Gm3 partido R3 al cuadrado. Y esto va a ser igual a G, la masa M3, partido por 5 al cuadrado. El resultado es 8,004 por 10 elevado a menos 12 newton partido por kilogramo. Ahora, para resolver la masa 2, tengo el problema de que tengo que descomponerla, ¿vale? Para saber las componentes. Vamos a descomponer aquí va a estar G2X y ahí va a estar G2Y. Y vamos a coger un ángulo, por ejemplo, este ángulo de aquí, alfa. Si cogemos ese ángulo alfa, ¿cómo lo podemos resolver? Pues tenemos un triángulo rectángulo aquí y nosotros sabemos que la tangente de alfa tiene que ser cateto opuesto, que es 5, partido por cateto contiguo, que es 10. ¿Vale? Lo que es lo mismo, 1/2. Entonces alfa es la arcotangente de 1/2 y me sale 26,57 grados. Muy bien. Entonces ya sabemos el ángulo alfa. Entonces G2X en módulo va a ser igual a G2 coseno de alfa. Y G2Y va a ser igual a G2 seno de alfa. O lo que es lo mismo, Gm2 partido por R2, que en este caso esta distancia también habrá que calcularla, que es el valor de la hipotenusa del triángulo, así que lo vamos a hacer aquí. Sería el triángulo, esta distancia que la vamos a llamar h va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 10 al cuadrado, la raíz cuadrada de 125. ¿Vale? Ese sería el valor de h. De manera que G2 va a ser Gm2 partido por esa distancia que es raíz de 125 al cuadrado coseno de alfa. Y en el caso de G2Y, fijaos que no he calculado el valor de raíz de 125 porque como ahora lo voy a elevar al cuadrado, para no perder decimales, para no perder precisión. Entonces, ese valor me sale lo siguiente. $4,77 por 10 elevado a menos 12 newton partido por kilogramo. Y en el caso de G2Y, no he dicho nada, pero el valor de G es conocido, 6,67 por 10 elevado a menos 11. Esto sale 2,39
por 10 elevado a menos 12 newton partido por kilogramo. Pues bien, ya tenemos el valor de los módulos, tanto de G1, G2 como G3. G2 hemos calculado el módulo general, que se puede hacer también, pero bueno, como nosotros queremos hacer la suma, vamos a ver que G total es la suma vectorial de G1, G2 y G3, necesitamos la descomposición. Entonces, ahora vamos a ver, una vez que hemos calculado el módulo, ahora escribimos G1 y lo ponemos en forma vectorial. Va a ser 3,12 y newton partido por kilogramo. G2 tiene dos componentes, menos 4,77 por 10 elevado a menos 12 y menos 2,39 por 10 elevado a menos 12 J, newton partido por kilogramo. Y G3 también es negativa, menos 8,004 por 10 elevado a menos 12 J, newton partido por kilogramo. Entonces, G total, y así acabamos el ejercicio, va a ser igual a G1 más G2 más G3. Sumamos vectorialmente las i's con las i's, las jotas con las jotas, y nos va a quedar menos 8,107 por 10 elevado a menos 12 y menos 1,039 por 10 elevado a menos 11 J, newton partido por kilogramo. Si queremos calcular el módulo, sabemos que es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, pues el módulo sale 1,317 por 10 elevado a menos 11 newton partido por kilogramo. Fijaos que aquí lo pongo con vector y aquí le quito la flecha de vector. Fijaos que a pesar de ser unas distancias relativamente pequeñas, las masas 1, 2 y 3 son masas pequeñas, el valor del campo de manera en módulo es muy pequeño. Por eso no vemos en general en la vida ordinaria cómo las cosas son atraídas gravitatoriamente, ¿vale? Solamente observamos la atracción que sufrimos debido a la Tierra. Bueno, hasta aquí la clase de hoy sobre la intensidad del campo gravitatorio.